Hola, bienvenidos a mi canal, la Iglesia Cristiana Esotérica Universal. La Biblia revelada en forma esotérica y trascendental. Este es el octavo video sobre análisis esotérico de los versículos de la Biblia. Para esta ocasión he escogido el siguiente versículo. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu habita en ustedes? Esto es de 1 Corintios 3:16. Hay una frase célebre de Santa Catarina de Génova, que vivió de 1477 al 1510, que contiene un mensaje similar al de 1 Corintios 3:16, pero expresado en una forma muy esotérica. El contraste entre el versículo y la frase célebre resulta muy útil y pedagógico para resaltar la diferencia entre lo que es el lenguaje exotérico, es decir, común, común, superficial, accesible para el vulgo, y lo que es el lenguaje esotérico, es decir, de una relativa difícil comprensión para la mente, profundo, trascendental. La frase de Santa Catalina es la siguiente: mi yo es Dios y no reconozco otro yo que mi Dios mismo. En el contexto de la filosofía perenne y del lenguaje esotérico, la anterior frase de Santa Catarina hace referencia a un estado ideal en el que nuestra psique está totalmente llena de Dios, de ser, de bien, de virtud, de nuestro espiritual yo inegoísta, y en consecuencia totalmente liberada de su opuesto, que es nuestro ensimismado yo, en el cual tiene su lugar nuestra mente de deseos, egoísta, especuladora, calculadora, y nuestra voluntad obstinada con los deleites, apegos, deseos y pasiones. O dicho de otra forma, obstinada con la satisfacción de la vanidad y de los objetivos materiales personales. El ensimismado yo es el yo inferior, el yo separante que nos aparta de Dios y en consecuencia nos provoca sufrimiento sin sentido, sin propósito. Para acercarnos a ese estado ideal de plenitud de ser de Dios en el que se encuentra Santa Catarina de Génova, nuestra psique tiene que purgarse en gran medida de nuestro ensimismado yo o personalidad egoísta y llenarse a la vez del espiritual yo inegoísta, que está constituido por nuestra voluntad clarificada espiritual y por nuestra mente pura, inegoísta, ascética, abnegada y resiliente, lo cual nos llevará a redimirnos de la avidez y de la extrema dependencia con los bienes materiales personales, que son transitorios, efímeros, insignificantes, mutables, corruptibles e impermanentes, y a sustituirlos por los bienes espirituales, que son incorruptibles, perennes e inmutables, y que nombraremos a continuación. El primero, la contemplación y el estadio existencial de plenitud. Número 2, la ley eterna. Número 3, los méritos y la autorrealización espirituales derivados de la ejecución óptima de dicha ley. El número 4, la libertad derivada del dominio sobre nosotros mismos, la voluntad clarificada espiritual, el recto camino de las virtudes y nuestros actos moralmente buenos. Número 5, los ejercicios, principios y valores espirituales, oraciones y la meditación trascendental. El sexto, el emprendimiento y la educación espirituales para convertirnos y actuar como sabios, es decir, como personas gobernadas por su espiritual yo inegoísta o yo superior. El 7, percibir y experimentar el amor del sufrimiento en todo su esplendor, en toda su inmensa magnitud. Recordemos algunos conceptos muy importantes de videos anteriores y presentes en la anterior lista de los bienes espirituales. En el primero de los bienes nos encontramos con el estadio existencial de plenitud, al que hemos definido como una entidad de género espiritual, donde las almas que ya han logrado previamente en el estadio existencial carencial la liberación total de su identificación y apego con su personalidad egoísta,
experimentarán a perpetuidad un altísimo grado de contemplación, de adquisición de conocimiento intuitivamente, de incremento de la presencia del ser, es decir, de Dios, y en última instancia, de felicidad y de autorrealización espirituales. Esto es el estadio existencial de plenitud. En dicho estadio, las almas han perdido todo vestigio de egocentrismo, de avidez y son totalmente espiritualizadas. No necesitan de los deleites, de los apegos, de las pasiones, ni de las emociones. Su único nutriente e insumo es la verdad absoluta, es decir, Dios. En el segundo bien espiritual nos encontramos con la ley eterna, ley que nos manda amar las cosas ordenadamente conforme a su grado de perfeccionamiento espiritual, y no preferir lo material a lo espiritual, ni lo efímero a lo eterno, ni lo cómodo y placentero a lo virtuoso. En cuanto a los valores espirituales del quinto bien, son los siguientes: santa indiferencia, mortificación espiritual, desprendimiento, abnegación, resiliencia espiritual, recogimiento, anonadamiento y enajenación en Dios, conformidad, pobreza y sufrimiento afectivos, etc. El agente antagónico de los bienes espirituales está constituido por los bienes materiales personales. Es exactamente el mismo antagonismo que tiene lugar entre la psique, entre nuestra voluntad, es el mismo antagonismo que tiene lugar en la psique entre nuestra voluntad obstinada con el deseo, la avidez, a la que llamaremos voluntad en el modo defectuoso, y nuestra voluntad clarificada espiritual o voluntad en el modo virtuoso. Y entre nuestra mente de deseos calculadora, especuladora, al servicio de nuestro ensimismado yo, a la que llamaremos mente en el modo defectuoso, y nuestra mente inegoísta, ascética, abnegada y resiliente al servicio de nuestro yo superior, o mente en el modo virtuoso. Y cuanta mayor sea nuestra permanencia en el modo virtuoso de nuestra voluntad y mente, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, mayor será la presencia de Dios, de ser, de bien, de causa eficiente en nuestra psique. Y cuanta mayor sea esa presencia de Dios, de ser, entonces menor será la presencia de no ser, es decir, de mal, de dolor, de sufrimiento, de causa ineficiente. Pero esta razón es que no podemos tratar de mantener un equilibrio entre nuestra voluntad y entendimiento en el modo virtuoso y nuestra voluntad y entendimiento en el modo defectuoso o vicioso. Tenemos que actuar decididamente para lograr que nuestra psique se llene lo máximo posible de la presencia de Dios. Y lo mismo aplica para los bienes espirituales y los bienes materiales personales. Es absurdo tratar de mantener un equilibrio. Nuestro modo de vida debe estar comprometido con el modo virtuoso, aunque eso implique un sacrificio muy grande desde el punto de vista de nuestro ensimismado yo o personalidad egoísta. En términos más concretos, sacrificio relativo de lo que nos brinda comodidad, ostentación y placer. Porque esa es la forma que, de acuerdo con la filosofía perenne y el saber esotérico, lograremos que nuestro proceso de purga en el estadio existencial carencial sea relativamente benigno y podamos avanzar con prontitud al estadio existencial de plenitud. En relación con los bienes materiales personales, uno de los principios fundamentales de la filosofía perenne y del esoterismo es el carácter ilusorio, engañoso y semejante a un espejismo que tiene la realidad material que perciben nuestros sentidos, realidad que abarca, por supuesto, a los bienes materiales personales. La veracidad de esta afirmación puede ser demostrada en forma concreta y muy aleccionadora, contrastando dicha realidad material que abarca el planeta Tierra, la especie humana considerada únicamente en su condición de ente material y al conjunto de bienes que constituye su grado de desarrollo material tecnológico,
con las magnitudes y atributos de los astros, del universo mismo y de los elementos constitutivos de los átomos. Prestemos atención a algunos datos concretos y elementos relevantes proporcionados por la ciencia. Las observaciones astronómicas indican que el universo tiene una edad de aproximadamente entre 13.500 y 13.900 millones de años luz, de años nada más, entre 13.500 y 13.900 millones de años, y por lo menos 93.000 millones de años luz de extensión. Dicha magnitud equivale a la distancia que un objeto recorrería viajando a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo durante 93.000 millones de años, que es equivalente a 879.244 trillones de kilómetros. Es decir, 879.244 millones de kilómetros. La Vía Láctea contiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas, y en el universo hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias, y hay aproximadamente 40.000 millones de billones de estrellas, un 4 seguido de 22 ceros. Con los anteriores datos científicos ya podemos contar con un criterio preciso sobre el lugar que ocupamos dentro del cosmos. Sin ninguna reserva podemos afirmar contundentemente que la Tierra, la especie humana, considerada como ente material, y el conjunto de bienes que constituye su grado de desarrollo material tecnológico, comparados con los 93.000 millones de años luz de diámetro del universo, que abarca 200.000 millones de galaxias y 40.000 millones de billones de estrellas, en términos de espacialidad o de materia, son virtualmente inexistentes o prácticamente nada, es decir, un valor muy aproximado a cero. Y de la misma forma, podemos afirmar que 80 años de vida de una persona, e inclusive los 200 o 300.000 años que tiene que existir la especie Homo sapiens, comparados con los 13.700 millones de años que tiene de existir el universo en términos de temporalidad, son virtualmente inexistentes y prácticamente nada, es decir, un valor muy aproximado a cero. Utilizando los vocablos tan propios de la ontología y también de la metafísica para expresar los mismos resultados anteriores, diremos que el mundo material percibido por nuestros sentidos es primordialmente no ser o verdad relativa, y todo lo que está dentro de la verdad relativa es fugaz, fútil, insignificante, mutable, corruptible e impermanente, es decir, es imperfecto, defectuoso y vicioso. Así como un electrón comparado con el universo observable es virtualmente inexistente o prácticamente nada, muy cercano a cero, lo es también el mundo que abarca a la totalidad de la especie humana y el conjunto de bienes que constituye su grado de desarrollo material tecnológico. Es tan extremadamente inmenso el universo observable que resulta indiferente si lo comparamos con un electrón o con nuestro mundo. Ambos son virtualmente inexistentes o prácticamente nada. De acuerdo con el árbol porfiriano del filósofo neoplatónico Porfirio, los entes son de género material o espiritual. Los seres humanos, en virtud de su alma, poseen ambos géneros, mientras que el universo es un ente de género exclusivamente material. Esta observación es muy importante porque es obvio que una comparación será válida en el tanto los dos elementos considerados sean de naturaleza similar. Por lo tanto, al confrontar la magnitud del universo con la magnitud de la especie humana, tenemos que hacerlo exclusiva y necesariamente en términos del género material de ambos. En lo concerniente al género espiritual de la especie humana, solo puede ser comparado y en forma muy prudente con la naturaleza absolutamente espiritual, eterna e infinita de Dios.
Ahora veamos el contraste de nuestra realidad material, que como hemos establecido abarca el planeta Tierra, la especie humana considerada únicamente en su condición de ente material y al conjunto de bienes que constituye su grado de desarrollo material tecnológico con los elementos constitutivos de los átomos. Prestemos atención a los siguientes datos científicos y analogías relacionadas con la naturaleza de los átomos. Joel Levy, en sus 100 analogías científicas, dice que si se hinchase un átomo hasta que adquiriera el tamaño de una catedral, el núcleo no sería mayor que una abeja que zumba de un lado a otro en el centro. Los electrones, por su parte, orbitarían cerca de las esquinas más alejadas. Un átomo está compuesto en su núcleo por protones y neutrones, y en su órbita habitan los diminutos electrones. Y lo interesante del caso es la distancia que existe entre los electrones y el núcleo. Para tener una idea, si el núcleo de un átomo fuera del tamaño de una pelota de boliche, los electrones estarían flotando en órbita a una distancia de unos 18 kilómetros. Y no solo eso, sino que un electrón sería del tamaño de la puntita de un alfiler. Y en medio de todo eso solo existe espacio vacío. Y más asombroso aún, existen distancias similares entre un átomo y otro. En otras palabras, una manera de imaginarnos el universo de los átomos en escala de nosotros los humanos es pensar que existen muchas bolas de boliche flotando en el espacio a una distancia de unos 50 a 100 kilómetros, una de otras, y en el medio de ellas unas diminutas cabezas de alfileres flotando rápidamente. Es demencial pensar en la inmensa cantidad de espacio vacío que contienen los átomos. Con la ayuda de estas analogías podemos entender que los espacios son tan amplios entre los electrones y el núcleo y entre un núcleo de un átomo y otro que el 99.9999999% de todo lo que creemos ver como sólido es en realidad transparente. No es más que una ilusión. ¿Y de dónde proviene esa ilusión? ¿Y por qué percibimos el mundo así? Pues la respuesta es muy sencilla. Evolucionamos así porque esa es una forma óptima para que nuestras mentes puedan manipular el mundo a nuestro alrededor. Las anteriores analogías las he tomado del sitio web de taringa.net. Todo lo que percibimos como sólido con nuestra vista desde una mesa hasta una roca o desde la pantalla sobre la cual ves este video o incluso tu mismo cuerpo, en realidad es 99.999999999% transparente. Y el hecho de que veamos las cosas sólidas no es más que una combinación de limitación de nuestro sentido de la vista y de las longitudes de onda que interactúan a todo nivel en la naturaleza. Eso lo tomé de un sitio web llamado eliax.com. La mecánica cuántica contiene un modelo matemático que explica la forma en que los electrones se mueven permanentemente alrededor del núcleo del átomo, lo cual no solo es fundamental para la estabilidad de este, sino que también es el factor que nos brinda una ilusión de una realidad circundante compuesta por elementos sólidos, cuando en realidad, como ya sabemos, el espacio vacío en el átomo es el 99.999999999%. La estabilidad del átomo provoca un fenómeno óptico que engaña a la mente humana, la cual interpreta que muchos tipos de materiales son duros y sólidos simplemente por su apariencia y por su densidad, pero ignorando que en realidad es la velocidad a la que se desplazan los electrones dentro del átomo lo que confiere a la materia en general su aspecto de solidez. Y dicha velocidad es determinante para la estabilidad del átomo. Eso lo tomé de un sitio que se llama cpan.es.
Con la anterior información es suficiente para concluir y enunciar que la visión aparentemente sólida de nuestra realidad material es falsa, producto de las limitaciones de nuestro sentido de la vista y de nuestras facultades cognitivas. La forma y consistencia de las cosas y de los objetos que configuran nuestra realidad material son el producto de un simple espejismo, aunque en nuestra vida cotidiana creemos tener la certeza de que todo es tal y como lo captan nuestros sentidos. En consecuencia, estamos logrando demostrar que el mundo que abarca a la totalidad de la especie humana, considerada únicamente en su condición de ente material, y al conjunto de bienes que constituye su grado de desarrollo material tecnológico, y dentro del contexto de la naturaleza constitutiva del átomo, es virtualmente inexistente o prácticamente nada, es decir, un valor muy aproximado a cero. Hemos logrado evidenciar con los anteriores datos y analogías científicas el carácter ilusorio, engañoso y semejante a un espejismo que tiene la realidad material que perciben nuestros sentidos. Realidad que abarca, por supuesto, a los bienes materiales personales que junto con nuestra personalidad egoísta dan lugar a la avidez. Tal demostración nos permite valorar objetivamente la abismal diferencia entre los bienes espirituales y los bienes materiales personales y actuar en consecuencia con un modelo de vida con prevalencia de nuestra voluntad y entendimiento en el modo virtuoso y con el objetivo de lograr la mayor presencia de ser o de Dios dentro de nuestra psique. Cuanto mayor sea esa presencia, mayores serán nuestros bienes espirituales, que ya lo mencionamos al inicio de este video, y el primero de esos bienes espirituales es alcanzar el estadio existencial de plenitud y eludir lo peor del estado existencial carencial, en el cual las almas tendrán que purgarse de su enorme tendencia a identificarse con su ensimismado yo o personalidad egoísta. En relación con los entes de género espiritual, es decir, nuestras almas, recordemos que en el anterior video número 7 presentamos una explicación muy amplia y detallada sobre el contraste entre la verdad absoluta de Dios, el ser con mayúscula, y la verdad relativa de los entes, el no ser. Basta citar textualmente lo siguiente del video número 7. Por todo lo que hemos explicado hasta el momento sobre las limitaciones y condicionamientos de los entes y tal y como ya lo manifestamos, por más que Dios quiera hacer que los entes participen en forma generosa de su existencia, la presencia de ser con mayúscula o de Dios en los entes o en las cosas siempre será infinitesimal a la par del mismo Dios, porque Dios es el ser absoluto, mientras que los entes simplemente participan de la existencia de Dios en forma insignificante y en el plano de la verdad relativa. En consecuencia, inclusive la presencia de ser que hay en un hipotético billón de seres humanos, más específicamente en un billón de almas o entes espirituales, comparado con el ser absoluto, es lo mismo que comparar un electrón con el universo respectivamente. Cuando Santa Catarina de Génova expresa extasiada, mi yo es Dios y no reconozco otro yo que mi Dios mismo, nos está diciendo que ha decidido llenar su psique, un organismo sobrenatural de ser, de Dios, de causa eficiente, de verdad absoluta. Ella no está dispuesta a desperdiciar ni la más mínima parte de su psique albergando bienes materiales personales, porque tal y como ha quedado demostrado, son virtualmente inexistentes o prácticamente nada. En esencia son no ser. Y que la presencia concentrada de ser de Dios y sus correspondientes bienes espirituales son tan valiosos que necesita tener su psique totalmente llena de ellos y por eso ha vaciado todo vestigio de su yo egocentrista. A eso se refiere cuando dice, no reconozco otro yo que mi Dios mismo. Ella se ha desprendido de su yo material personal. Por esta razón, tal y como lo subrayamos anteriormente en esta presentación, es que no podemos
tratar de mantener un equilibrio entre nuestra voluntad y entendimiento en el modo virtuoso y nuestra voluntad y entendimiento en el modo defectuoso o vicioso. Tenemos que actuar decididamente para lograr que nuestra psique se llene lo máximo posible de la presencia de Dios. Claro, difícilmente en la magnitud de una mujer dotada de un altísimo grado de santidad como Catalina de Génova, pero sí al menos en una forma comprometida que represente un sacrificio notorio para nuestro ensimismado yo. Y dado que Santa Catalina fue una ferviente creyente de Jesucristo, su pensamiento y su ejemplo son paradigmáticos para todos los cristianos de todas las denominaciones. Luego de toda la presente disertación, podemos entender con muchísima más profundidad el significado del versículo 1 Corintios 3:16, cuando se refiere al bellísimo y elocuente concepto de ser templos de Dios. En capítulos anteriores hemos hablado de los preppers o supervivencialistas espirituales, quienes a diferencia de los preppers convencionales, se preparan para el momento cuando sus almas se separen de sus cuerpos por la muerte. ¿En qué consiste esa preparación? Bueno, ellos han tomado partido por tener su voluntad y entendimiento de la mejor manera posible y la mayor parte del tiempo posible en el modo virtuoso, porque la urgencia es poseer la máxima presencia de ser de Dios, una presencia concentrada de ser en su psique. Es muy importante señalar que todos los videos de este canal están estrechamente relacionados, son complementarios entre sí, a pesar de que cada uno de ellos está dedicado específicamente a un versículo. Quiero recordarles que en Amazon está a la venta mi libro que se llama El Reino del Ser Absoluto, Dios Increado, en versión libro electrónico. Tiene un valor bastante bajito. Todo lo que aquí expongo está en este libro. Todos los conceptos, los fundamentos, las ideas, los principios, todo está ahí. Y el precio es muy cómodo. Versión libro electrónico, los invito a que visiten Amazon y adquieran mi libro. También para terminar, les ruego que le den me gusta a este video. Les agradezco muchísimo toda la atención por verme y escucharme y espero que sea de total provecho para ustedes.